Bueno, agradezco la presentación del doctor Ronay. Mi nombre es Hildeberto de los Santos. Creo que con algunos de ustedes ya nos conocemos. Y bueno, pues el propósito del curso, como ya bien el doctor Ronay lo mencionó, es hacer un recorrido por los métodos más usados de Machine Learning y mencionar algunas aplicaciones, por lo menos algunas de las que en nuestro grupo le hemos dado al diagnóstico de fallas. Algunas experiencias recientes que hemos tenido con estos métodos las hemos usado para detección y localización de tuberías y redes de distribución de agua, así como también detección de fallas en vehículos no tripulados. Bueno, les agradezco a todas esas instituciones que tenemos el gusto de compartir en este curso. Tenemos ahí, bueno, varias instituciones acá mexicanas. También agradecemos que participen algunos hermanos latinoamericanos de Colombia y de Perú. Por ahí aparecen también unos logos de empresas que de alguna manera nos patrocinan en esta serie de cursos de verano. Bueno, la agenda para la sesión del día de hoy es primeramente una introducción a lo que es el aprendizaje automático, conocido en inglés como Machine Learning. Luego explicaré un poco sobre la plataforma de MathWorks con la que vamos a trabajar los ejercicios. Y terminando eso, haremos un pequeño receso para tomar aire. Y concluimos con la primera parte del curso, que sería el análisis exploratorio de datos, un poco de la estadística básica, el cálculo de probabilidades y parámetros de la distribución de datos. Finalmente, haremos un ejercicio el día de hoy sobre esto que es el análisis exploratorio. Ese ejercicio ya lo evaluaremos ahí directamente en la plataforma para que también se vayan familiarizando con esta herramienta. Vamos entonces a iniciar con la introducción. Ahí tenemos una portada de una publicación, es de una publicación de la IEEE, donde describe el uso que le han dado a las técnicas de Machine Learning para una aplicación que cuando se aborda de la manera tradicional, mediante técnicas basadas en modelos matemáticos derivados de la física, pues resulta muy complejo, muy difícil de resolver. Es el caso de una máquina lavadora de platos. En este caso, el objetivo es decidir la secuencia de operaciones que tiene que realizar la máquina, de tal manera que el plato, que es el producto de salida, cumpla ciertos requisitos o ciertos estándares, vamos a decir, de lavado, de limpieza, pues. Determinar la calidad de lavado o el grado de limpieza que tenga una pieza mediante técnicas convencionales, pues resultaría muy complicado. Para empezar, porque resulta difícil encontrar algún tipo de sensor que pueda proporcionarnos esa variable de salida denominada grado de limpieza o grado de suciedad, que sería lo contrario. Entonces aquí utilizan una técnica basada en imágenes y en otro tipo de información, que el algoritmo se entrena a partir de muestras de platos que han sido correctamente lavados, así como muestras de platos a los cuales les ha quedado un cierto grado de suciedad. De tal manera que la máquina, mediante el aprendizaje por ejemplos, logra encontrar la secuencia adecuada de operaciones para cada pieza de plato que tiene que lavar, para cada lote de platos que tiene que lavar. Utiliza exhaustivamente procesamiento con imágenes y algunas técnicas denominadas de aprendizaje
de aprendizaje profundo, que se basa fundamentalmente en redes neuronales. Bueno, ¿qué es lo que en este caso hace pertinente o necesario el uso de estas técnicas de aprendizaje automático? Pues lo que lo hace necesario es el grado de complejidad que tiene la tarea. Si se pretende, mediante técnicas convencionales, resolverlos con un sistema retroalimentado en donde se lean algunas variables de estado o se estimen mediante un observador, pues el proceso se complica porque la dinámica, incluso en este caso no solo la dinámica del proceso, también la incertidumbre y las perturbaciones son bastante difíciles de tratar, ¿no? Entonces, básicamente lo que determina que se utilice un enfoque de Machine Learning es la complejidad de la tarea. Y además que la salida del sistema no es un valor numérico real, como normalmente estamos acostumbrados en los modelos didácticos que utilizamos en nuestras clases, sino que aquí la salida es una secuencia de operaciones. Tiene que el sistema determinar la secuencia de lavado, la cantidad de detergente, por ejemplo, que se tiene que aplicar, la presión que tiene que llevar el chorro de agua que se va a aplicar para lavar los platos, de tal manera que, bueno, todo ese conjunto de variables y relaciones complejas, pues es muy difícil de tratar con técnicas convencionales. Ahí coloco una word cloud del aprendizaje automático, simplemente para mostrar el tipo de cosas, de conceptos que están involucrados en esta metodología. Vamos a estar hablando continuamente de aprendizaje, de optimización, vamos a hablar de modelos también, que aquí permítanme hacer una aclaración. Comúnmente los procedimientos aplicados al control y al diagnóstico se clasifican en métodos que se basan en modelos y otros métodos que se basan en datos. Cuando trabajamos con el Machine Learning, esto no significa que no haya un modelo de por medio, desde luego que hay un modelo, pero no es un modelo que se haya obtenido a partir de principios físicos, sino que el modelo es más bien un algoritmo o una estructura computacional que se alimenta directamente de los datos de las mediciones sin que tengamos que utilizar las ecuaciones derivadas de los principios físicos. Algunas operaciones relacionadas con el Machine Learning son la clasificación, la regresión. También cuando hablamos de el tipo de aprendizaje, vamos a mencionar por ahí aprendizaje supervisado, no supervisado, aprendizaje reforzado. También podemos hablar del nivel de aprendizaje que adquiere un cierto algoritmo. Puede ser un aprendizaje débil o un aprendizaje fuerte, incluso puede llegarse a un sobreaprendizaje. Bueno, ya lo iremos comentando conforme avancemos en el curso. Resulta difícil establecer una definición de lo que es el aprendizaje automático, pero bueno, quiero retomar aquí algunos conceptos que generalmente la mayoría de los autores está de acuerdo. Primero, es que el aprendizaje automático es importante porque permite a las computadoras hacer lo que a nosotros como seres humanos ya nos viene por naturaleza. ¿Eso qué cosa es? El que podemos aprender de nuestra experiencia. Uno aprende a caminar, por ejemplo, después de darse algunas caídas, después de chocar con algún obstáculo. Y todo, o incluso puede uno aprender de ejemplos, ¿no? Viendo cómo otras personas caminan, el bebé o el niño aprende a dar sus primeros pasos, también lo hace por imitación. Esta forma de aprendizaje que no se basa en modelar matemáticamente. Imagínense todo lo complejo que sería establecer un modelo matemático para las articulaciones, para la fuerza que deben tener los músculos. Esto sería muy complejo
si el humano tuviera que aprender a partir del modelo matemático de su propia estructura física, ¿no? Entonces simplemente lo hace con prueba y error y aprendiendo de la experiencia. Los algoritmos, que es como le vamos a llamar a las técnicas de aprendizaje automático, se basan en métodos computacionales. Son programas, digamos así, que obtienen información directamente de los datos, dice aquí en la lámina, sin depender de una ecuación predeterminada como modelo. Quizá ahí es un poco imprecisa esa redacción. Sí hay ecuaciones de por medio, lo decía hace rato, pero es una ecuación que relaciona las diferentes variables del proceso, las diferentes mediciones, y esas ecuaciones no son obtenidas como tradicionalmente se hace a partir de los principios físicos. Si tiene algo que ver con un circuito eléctrico, no viene la ecuación de aplicar leyes de Kirchhoff, por ejemplo. O si es algo relacionado con temperaturas, concentraciones de una sustancia, pues no vienen las ecuaciones de aplicar la ley de la termodinámica. ¿De dónde vienen esos modelos o esas ecuaciones? Vienen simplemente de hacer un análisis estadístico de los datos que se disponen, de las mediciones, de la información que hemos obtenido a partir de los sensores. Una característica es que los algoritmos pueden mejorar de forma adaptativa, pueden mejorar su desempeño conforme disponemos de un mayor número de muestras. Mientras más veces nos hayamos equivocado, generalmente mejor aprendemos a desarrollar una tarea, ¿no? O mientras más ejemplos nos hayan proporcionado de cómo algo se debe hacer, mejor aprendemos a hacerlo, o al menos razonablemente eso se esperaría. En el caso de los algoritmos computacionales de Machine Learning, también esperamos que en la medida que tengamos disponibles más muestras o más ejemplos para entrenar el sistema, el desempeño de este sistema igualmente mejore. Dentro de el tipo de aprendizaje, de las diferentes formas de aprendizaje, podríamos mencionar estas tres categorías o estas tres grandes clases en que se divide el Machine Learning. Tenemos primeramente el aprendizaje supervisado, en el cual tenemos como propósito predecir el valor de una variable a partir del conocimiento de otras variables. Y para eso utilizamos datos, generalmente son datos históricos, para los cuales la relación entrada-salida ya se conoce, o ya hay una asociación por lo menos de que a tal variable de entrada le corresponde tal variable de salida, o tal valor de salida. Eso es lo que se conoce como datos etiquetados, que es lo que aparece aquí marcado en el aprendizaje supervisado. Hay un tipo de retroalimentación, es decir, se hace un ajuste de los parámetros del algoritmo conforme van llegando los datos de entrada, pero es una retroalimentación que se aplica de manera directa en el momento que el sistema está aprendiendo. Durante la operación del sistema ya no hay tal retroalimentación porque este proceso trabaja en dos etapas, digamos. En una primera, que por lo general se hace fuera de línea, se dan los datos etiquetados y el algoritmo aprende un modelo de predicción. Ya luego, en una etapa posterior, que puede ser en línea, ese modelo de predicción se aplica para procesar nuevos datos, cuál es la salida no era inicialmente conocida. Bueno, entonces le llamamos aprendizaje supervisado porque se tienen disponibles datos etiquetados en donde van entradas y salidas correspondientes a esas entradas. Luego tenemos el aprendizaje no supervisado. El aprendizaje no supervisado tiene datos de entrada, pero no se conocen datos de salida, es decir, una etiqueta aplicada a esos datos. Por lo tanto, tampoco hay una retroalimentación
Y básicamente aquí el propósito no es hacer una predicción, sino más bien hacer una descripción de los datos. Tratar de encontrar cuál es la estructura subyacente o la forma en que estos datos de entrada se pueden agrupar o se pueden clasificar para un análisis posterior. Pero en el aprendizaje supervisado generalmente no se pretende hacer una predicción, sino únicamente tratar de encontrar ciertos patrones subyacentes en los datos. Luego tenemos el aprendizaje reforzado, reinforcement learning, del cual no vamos a tratar nada en este pequeño curso introductorio, pero bueno, les adelanto que el aprendizaje reforzado se utiliza generalmente en la toma de decisiones en procesos que son dinámicos. Con esto caería perfectamente bien en las aplicaciones de control que hacemos en ingeniería, porque las entradas del sistema cambian continuamente en función de sus valores pasados, en función de su historial. Hay una dependencia, digamos, con respecto al tiempo. Son sistemas dinámicos no estáticos en los cuales hay una retroalimentación implícita en el propio sistema. Aquí lo que se pretende del aprendizaje reforzado no es que se aprenda a hacer una clasificación de los datos, sino que se aprenda una serie de acciones con la cual se resuelve una cierta problemática. Uno establece una especie de objetivo por medio de una función de costo y mediante el aprendizaje reforzado, el sistema va seleccionando la serie de acciones más adecuadas para que esa función de costo se minimice. Y eso lo hace a través de un sistema de recompensas. Es decir, cuando una serie de acciones que se están ensayando reducen significativamente la función de costo, el sistema de aprendizaje genera una recompensa grande. Y eso de alguna manera lo que hace es orientar al proceso de aprendizaje para seguirse moviendo en la misma dirección. Por el contrario, cuando una serie de acciones ensayadas hacen que el desempeño del sistema no mejore, sino que empeore, podríamos darle al sistema una recompensa negativa para que el sistema aprenda a excluir ese tipo de acciones. Es como el entrenar a un cachorrito, ¿no? A un perrito, por ejemplo, si hace bien lo que le estás pidiendo, le das una galleta, una recompensa, y en función de eso cada vez va mejorando su proceso de entrenamiento. Bueno, dentro de los usos del aprendizaje automático, bueno, estarían aquí las 3 clases que mencioné. Para el aprendizaje supervisado tenemos fundamentalmente 2 tareas, que son la clasificación y la regresión. La diferencia es que en la clasificación, la variable de salida toma datos categóricos. Los valores de la variable Y, digamos así, son clases o valores discretos, mientras que en la regresión, los valores de la salida Y es un valor continuo. En el caso del clustering, del aprendizaje supervisado, la principal aplicación es el clustering o la formación de grupos, en donde uno dispone de una serie de datos de entrada y lo que se busca es, de alguna manera, organizar esos datos de entrada en diferentes grupos según su afinidad o según la cercanía de esos datos, ¿no? Y lo que ya les comentaba del aprendizaje reforzado, que sus aplicaciones serían fundamentalmente al control. Bueno, ahí estoy mencionando un ejemplo pictórico, un poco chusco de lo que sería hacer el clustering. Las variables de entrada del sistema en este caso son, digamos, el volumen, o la anchura de la cintura, por ejemplo, de la persona, la medida de su cintura o de su cadera. Y la otra variable es su altura. Y si analizamos un conjunto de datos tomados, por ejemplo, al azar de una muestra de una población, vamos a encontrar que tienden a formarse grupos en función de
la manera en que se combinan estas dos variables. Podríamos encontrar, por ejemplo, grupos en donde están personas que son muy voluminosas, pero poco altas, digamos, chaparritos, gorditos, formarían un grupo. Tendríamos otro grupo en donde hay personas que son poco voluminosas y muy altas, es decir, personas que son muy delgadas, muy esbeltas o muy flaquitas, pero además de una gran estatura. Y tendríamos aquí otro grupo en donde están las personas que son tanto voluminosas como también de una gran talla, ¿no? Ahí está ejemplificado, pues, por ejemplo, los luchadores de, ¿cómo se llama esto? Sumo, creo que se llama, caerían dentro de esta categoría, ¿no? Pero aquí miren, lo que les quería comentar del clustering es que estos grupos en los que se organizan los datos no están definidos a priori. El algoritmo no los conoce. El algoritmo todo lo que va a recibir es una serie de mediciones de estas dos variables y justamente la tarea del algoritmo es encontrar cuáles son esos grupos que se pueden formar. Una de las aplicaciones también del clustering se tiene en marketing. Por ejemplo, las empresas buscan hacer campañas de publicidad dirigidas en función del tipo de usuario, de posible consumidor que va a comprar sus productos. Si mediante un análisis de clustering encontramos que los potenciales consumidores de nuestros productos se agrupan en 4 clases diferentes, o que existen 4 tipos de consumidores, entonces podríamos enfocar nuestras estrategias de marketing personalizándolas a cada uno de esos 4 grupos, ¿no? De esa manera lo que esperamos es que la campaña de marketing sea más eficiente, pues porque va dirigida especialmente a cada. El trabajo aquí del algoritmo de clustering sería identificar cuáles son esos grupos. Y cada vez que llegue un nuevo posible comprador o posible cliente de la empresa, pues direccionarlo al grupo que le corresponde. Bueno, la otra tarea que comentaba es la clasificación. También esta clasificación consiste en organizar los datos por clases. Pero la diferencia con respecto al clustering es que aquí las clases en las que se van a dividir los datos ya es a priori conocida. Aquí el algoritmo no tiene que determinar cuáles son las clases en las que los datos se van a agrupar, sino que el propio algoritmo ya las tiene predefinidas. Por ejemplo, diferentes mensajes de correo los queremos clasificar en correo deseado y correo basura, ¿no? Correo spam. Esto es lo que se llama una clasificación binaria, porque la variable de salida, que sería el tipo de mensaje, solamente asume en este ejemplo 2 valores, que es correo bueno o correo no deseado, ¿no? Que podríamos representar con los binarios 0 y 1. Digamos que es una salida booleana, pues, o digital, no sé cómo se le puede llamar. Algunos ejemplos de aplicaciones de clasificación bastante conocidas, sobre todo por los jóvenes. Bueno, la primera que vemos aquí en la imagen del lado izquierdo es una aplicación llamada Shazam, que a partir de la entrada de audio, desde luego me refiero al audio de una canción, de una melodía que esté sonando en donde sea que el teléfono lo pueda captar, mediante el análisis de esa secuencia de entrada del audio, logra identificar de qué canción se trata y además incluso quién es el intérprete que en ese momento está ejecutando esa canción. Por ejemplo, ahí en esa captura del iPhone detectó que es una canción llamada Perfect de Ed Sheeran. Igual podría identificar que es la canción Perfect, pero de otro intérprete. Entonces, este es un ejemplo típico de clasificación.
Otro ejemplo, lo tenemos aquí en la imagen del lado derecho, es una aplicación llamada PlantNet, en la cual el usuario le puede tomar una fotografía a cualquier vegetal. De hecho, yo aquí se la tomé a una planta del jardín que acababa de sembrar mi esposa, y luego subes la imagen a la aplicación, subes la foto, y en función de una base de datos que tiene ya previamente almacenada en la nube, logra encontrar con cuál de las muestras tiene mejor similitud, y en función de eso te dice qué tipo de planta es la que acabas de fotografiar. Incluso te da propiedades, ¿no? Por ejemplo, si es venenosa, si es comestible, si es de sombra, de sol. Y bueno, la verdad es que lo probé con unas 3 diferentes, y en este caso, no sé si porque sean plantas realmente muy comunes, las logró identificar sin ningún problema. Este es un ejemplo histórico de clasificación. La clasificación de flores. Son unas flores llamadas iris, que seguramente las conocen o han escuchado hablar de estas florecitas. El problema fue estudiado desde el inicio del siglo pasado por un investigador de estadística de apellido Fisher, seguramente lo ha podido mencionar, y en uno de sus publicaciones, en uno de sus papers, él incluso proporciona una base de datos completa de una serie de mediciones que le tomó a 150 ejemplares de flor iris. Y el objetivo de ese trabajo era clasificar a cada uno de esos ejemplares en función de la especie o la subespecie, no sé cómo se llama, de la flor iris a la que pertenece. Resulta que desde el punto de vista taxonómico, o no sé cómo se llaman los que estudian la clasificación, desde el punto de vista de los botánicos, pues existen 3 especies diferentes que se les denomina iris, por lo menos estas 3 que están aquí, que son la iris setosa, la versicolor y la virginica. Desde lejos, las 3 especies se ven bastante parecidas, pero si se analizan cuidadosamente se encuentran algunas diferencias, como que, por ejemplo, los pétalos y los sépalos de la flor tienen distinta longitud, distinto tamaño. En algunos casos, los pétalos pueden ser un poco más largos o un poco más anchos. Y esta serie de mediciones de las longitudes y anchura de pétalos y sépalos fue lo que planteó este investigador Fisher como problema de clasificación. A partir de 4 mediciones, que son longitud de sépalo, anchura de sépalo, longitud de pétalo y anchura de pétalo, él pretendía determinar a cuál de las 3 especies conocidas corresponde cada ejemplar. Bueno, este investigador terminó incluso desarrollando una teoría estadística completa de la clasificación. Hay un análisis discriminante que tiene su nombre. Desde el punto de vista matemático, ¿de qué se trata? Bueno, si lo vemos como que hay una variable de entrada y una variable de salida, aquí lo que tenemos es que las variables de entrada tienen 4 componentes. Es decir, cada entrada correspondiente a cada ejemplar o cada muestra de la flor tiene 4 mediciones. En la terminología del Machine Learning se les llama características o atributos, en inglés feature, de tal manera que la entrada es un vector de features, donde X1 representa longitud de sépalo, X2 anchura de sépalo, X3 anchura de pétalo, perdón, longitud de pétalo, y X4 anchura de pétalo. Entonces la entrada es un vector en R4. El R4 es el espacio euclidiano de 4 dimensiones.
Y la salida de este sistema de clasificación, pues es la clase a la que pertenece cada ejemplar de la flor. Esta clase se puede representar como un número entero. A la especie setosa se le podría asociar con el entero 1, a la versicolor con el entero 2, a la virgínica con el entero 3, de tal manera que la salida pertenece a este campo de los enteros. Bueno, aquí puse los enteros Z, pero generalmente se usan solo enteros positivos, ¿no? Entonces, así es, desde el punto de vista matemático, el problema de la clasificación. Es un sistema que a partir de un vector, en el ejemplo de las flores, un vector de R4, debe proporcionar una salida Y, que es un entero del campo denominado Z. Hasta aquí me gustaría, antes de que, porque ahorita voy a hacer un pequeño paréntesis, como una pequeña demostración, pues que sirva de aperitivo para ir metiéndonos en el tema de la clasificación, pero me gustaría escuchar si tienen algún comentario o alguna pregunta. Con confianza pueden hacer las preguntas a media sesión. Si nos esperamos hasta el final, se van acumulando cosas que ya luego se nos olvida hasta lo que íbamos a preguntar, ¿no? Entonces, cualquier cosa que haya duda, pues es oportuno ahorita comentar. O algo que quieran ustedes decir, alguna observación, alguna sugerencia. Bienvenido. ¿Todo bien? Oye, no es que ya me desconecté porque tampoco yo escucho nada. Va bien todo. Va bien todo, doctor. Por mi parte, Okay. va bien. Bueno, si no hay entonces comentarios, voy a pasarme aquí a este sistemita. Voy a pasarme a MATLAB para mostrar un pequeño. ¿Dónde está MATLAB? A ver. ¿Sí pueden ver mi pantalla de MATLAB, no? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, primeramente, en todo problema de Machine Learning, lo que tenemos que hacer es adquirir los datos. En el caso de que se base en aprendizaje supervisado, se asume que los datos han sido previamente recolectados, porque recuerden que el entrenamiento se hace por lo general fuera de línea. Entonces, todos los datos ya están disponibles y ahora vamos a entrenar el algoritmo. En el caso de este ejemplo de las flores, la base de datos la pueden encontrar directamente en MATLAB. Ya viene dentro de los datos de ejemplo que nos proporciona MathWorks. Al ratito lo van a hacer ustedes esto directamente practicándolo en la plataforma de MATLAB Grade. Ahorita yo lo voy a hacer así rapidito, nada más para ilustrar cuáles son los pasos que se siguen. Entonces, cargamos una base de datos, en este caso a través de este comando de MATLAB que sirve para eso, y observamos que aquí en el lado derecho, donde nos aparece la lista de variables del workspace, encontramos dos variables, una de las measurements, las mediciones, que corresponde a las 4 características de la flor que les mencionaba, y otra de la especie a la que pertenece cada una de esas muestras. Miren. Voy a presentarlo aquí en forma de una tabla con este comando de MATLAB. Como son 150 muestras en total, pues me llevaría mucho espacio, así que le voy a pedir que solamente me ponga la cabecera de la tabla, mostrando solo las primeras 5 entradas. Miren, esto es lo que tenemos. La primera muestra tiene una longitud de sépalo de 5.1 centímetros, una anchura de sépalo de 3.5 centímetros. Las otras dos son también longitud y anchura, pero ahora de pétalo. Los otros eran longitud y anchura de sépalo. Y por acá nos aparece
la etiqueta de la especie a la que corresponde cada uno de esos ejemplares. Las primeras 5 que mostré aquí de la tabla pertenecen todas a la misma especie, pero de las siguientes aparecen también de versicolor, de virginica, etc. Bueno, antes de hacer el modelo de clasificación para estos datos, tendría que existir un paso intermedio que sería el preprocesamiento de los datos. Por preprocesamiento significaría adaptarlos a un intervalo que sea más fácil de procesar, que sea más adecuado para hacer el cálculo, el cómputo. Eso puede requerirse que se le reste un cierto valor, que se le normalice por medio de una ganancia, o si son datos que han sido captados por sensores en condiciones ruidosas, podría haber aquí un paso en donde se haga un filtrado previamente de los datos. También es común que cuando se está capturando u obteniendo información, en ciertos instantes no esté disponible la información, es decir, que tenemos datos faltantes en nuestra base. Y uno de los pasos justo en ese preprocesamiento sería ver qué hacer con esos datos faltantes, cómo rellenamos aquella información que no está disponible. Para eso pues hay técnicas que ya iremos comentando. Pero bueno, en este caso no se requiere porque los datos ya están acomodados pues en una forma adecuada para su cálculo. Siguiendo la tradición de que la variable de entrada se representa por lo general con la letra X y la variable de salida por lo general con la letra Y, voy a mandar los valores de las mediciones, las measurements, a la variable X y los valores de las especies a la variable Y. Aquí quiero comentar una cosa. Si se dan cuenta, la variable de especie está representada en forma de una cadena de caracteres. Es un dato alfanumérico, lo que sería un dato char en algunos lenguajes de programación. Y yo comentaba que para procesarlo es conveniente que esté la variable de salida como un número entero. Entonces, esta especie representada con la cadena setosa, quisiera yo convertirla en el valor numérico 1. Y la siguiente clase, la versicolor, en el valor numérico 2, la siguiente en el valor numérico 3. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, voy a convertir la cadena de caracteres en un tipo especial de variable que MATLAB le denomina variable categórica. La variable categórica es aquella que toma valores discretos relacionados con clases de los datos o categorías en que se puede dividir el conjunto de datos. Y ya que esté en forma categórica, mediante este molde, la estoy convirtiendo en un valor numérico. Mediante la función total, lo hacemos que se convierta en la primera categoría en el número 1, la segunda en el número 2 y la última en el número 3. Bien, voy a repetir la tabla que teníamos antes, pero ahora poniendo X y Y. Vean, así se ve ahora. X son las 4 mediciones, es una matriz. En este caso tiene 150 renglones porque son 150 muestras y 4 columnas, ¿no? Y la variable Y ahora ya quedó como un arreglo numérico que está formado por los enteros 1, 2 y 3, representando las 3 clases en esos datos. Bueno, eso es lo que tenemos actualmente. Bien. Una forma en que generalmente se visualizan o previsualizan los datos para tratar de encontrar alguna relación entre ellos es mediante un diagrama. Y puede ayudar un diagrama de dispersión, se llama, en donde se muestren en un espacio de varias dimensiones, cada una de las componentes del vector de entrada. Esto se puede hacer con este comando de MATLAB. Se escribe scatter. Vamos a pasar aquí a ver. X
1, así como lo estoy escribiendo, representa la primera columna de la matriz X, que sería la primera característica de la flor. En este caso era la longitud del sépalo. Y X2 representa la segunda característica, la segunda feature, que era la anchura del sépalo. Y aquí le voy a decir que lo dibuje con estrellitas. Mire, obtenemos esta gráfica. Acá no sé cómo puedo bajar el. En el eje horizontal tenemos la primera variable, la X1. En el eje vertical tenemos la X2. Y aquí lo que estamos observando es que cada uno de los datos se representa con un punto en ese espacio R2. Bueno, en realidad cada dato tiene 4 componentes y una gráfica completa debería incluir los 4 ejes, ¿no? Pero bueno, una gráfica en 4 dimensiones, pues no sé cómo se pueda visualizar, ¿verdad? Así que por eso estoy dibujando ahí nada más dos componentes. Al menos en juicio es muy difícil imaginárselo. Aquí tal vez lo que faltaría es identificar cada uno de los puntos a qué grupo o a qué clase correspondería. Eso lo podemos solventar aquí. En lugar de el comando scatter, le agregamos una G al inicio para indicar que los agrupe o los separe por clases o categorías. Y aquí le vamos a decir que la clase que corresponde a cada dato está representada por el arreglo Y, que es la etiqueta de la variable de salida. Y vean que en este caso lo que tenemos ahora es una gráfica donde otra vez están los puntitos, pero ya está identificado con distinto color cada una de las clases, ¿no? Una de las cosas que podríamos observar acá es que, miren, la clase número 1, que está en color rojo, se puede distinguir perfectamente bien de las otras dos clases. Se puede, como que forman una mancha de puntos bastante separada del resto. Pero en lo que se refiere a la clase número 2 y a la clase número 3, que son la versicolor y la virgínica, pues están bastante mezclados los puntos, de tal manera que pretender hacer una clasificación así de una forma nada más visual va a resultar muy complicado. ¿Por qué? Porque los datos no son tan fáciles de separar, dado que están, digamos que mezclados, ¿no? No se pueden, no están formados pues los clústeres, ¿no? O los grupos, sino que, bueno, básicamente la clase 2 y la clase 3 es donde estaría el conflicto, ¿no? Porque la clase número 1, que es la especie setosa, sí está bastante diferenciada de las otras dos. Pero bueno, eso es lo que ocurre cuando hacemos el análisis con estas dos variables, con la X1 y la X2. Pero veamos qué pasa si utilizamos dos variables diferentes. Por ejemplo, ahora la 2 y la 3. Observen que si utilizamos ahora como variables de decisión o como features, como atributos, la segunda y la tercera columna de nuestro arreglo de mediciones, ahora como que el problema de la separación de las clases ya es más fácil de resolver. Ahora sí podemos encontrar como que más o menos definidos esos grupos, esas clases, esos clusters, pues. Entonces, seguramente, si planteamos un modelo de clasificación que se base en estas dos variables, en la segunda y en la tercera columna, obtendremos mejores resultados que si intentamos una clasificación con las dos primeras, ¿no? Quiero decir que estas variables en particular nos facilitan el proceso de clasificar los datos. Son unas features, unas características, unos atributos más adecuados. Fíjense que justamente creo que el meollo del asunto, la parte más importante en el Machine Learning,
no es tanto encontrar el algoritmo adecuado, sino quizá pueda llegar a ser más importante el identificar cuáles son las variables más adecuadas para tomar como entrada de nuestro algoritmo de clasificación, o en general puede ser un algoritmo de regresión o de otro tipo, pero es una parte crucial la selección de la feature adecuada. Aquí resulta más conveniente tomar X2 y X3 como entrada en lugar de tomar X1 o X2. Bueno, aunque nada nos impide que podamos tomar a las 4 variables como entrada. Pero si tuviéramos que quitar algunas de ellas, sí que es importante cuáles quitamos y cuáles conservamos. Este es un problema generalmente conocido como selección de features. Incluso en algunas ocasiones no se toman las variables directamente tal cual fueron medidas, sino que se hace una combinación de esas variables. Por ejemplo, podríamos generar una variable artificial que fuera 0.7 por x2 más 0.3 multiplicado por x3. O una nueva variable artificial que sea x2 elevado al cuadrado más la raíz cuadrada de x3. Y a lo mejor con esa nueva variable artificial el problema de la separación de las clases sea más fácil de resolver. Generar esas variables artificiales a partir de las variables nativas, digamos, del problema, es lo que se conoce como extracción de features. Un ejemplo muy conocido es el que se utiliza para clasificar las personas en si tienen riesgo de ser diabéticos o no tienen riesgo de padecer diabetes. Generalmente esta decisión la toma el médico basándose, bueno, además de la alimentación que declara tener la persona, en algunas medidas físicas de la persona, por ejemplo, su peso, su talla. Bueno, peso y talla son bastante relevantes en este caso. Pero fíjense que yo he visto que los médicos no utilizan el peso y la talla directamente como variable para tomar la decisión, sino que se basan en una combinación de estas dos, que si no mal recuerdo es el peso, creo que es la talla entre el peso al cuadrado o el peso entre la talla en centímetros al cuadrado, algo por ahí va. Se llama índice de masa corporal. Seguramente han escuchado hablar de esa variable, que es una combinación no lineal del peso y la talla. Bueno, pues los médicos encontraron que esa combinación artificial de variables era más adecuada para diagnosticar un posible caso de diabetes, de que si se utilizaran directamente las variables, tal cual se pueden obtener de una báscula y de una cinta métrica. Entonces, en el proceso de encontrar cuáles son mis variables adecuadas, yo puedo tomar todas las mediciones que tengo y combinarlas de alguna forma para generar nuevas variables. Entonces, el problema que estoy mostrando ahorita de clasificar las flores, no necesariamente la vamos a resolver tomando X1, X2, X3 y X4. A lo mejor podamos resolverlo más fácil tomando la raíz cuadrada de X1 más 0.7 por X2 menos 0.1 por X3 o algo parecido. Nosotros podemos generar nuestras propias features combinando artificialmente los datos conocidos. Okay. En este caso yo voy a tomar los 4 datos que tenemos acá disponibles. Voy a suponer que las 4 variables son importantes y que, puesto que son solamente 4, el modelo de clasificación no es nada complejo, se puede resolver en milisegundos. Bueno, voy a utilizar o a construir ahorita, utilizando un comando de MATLAB, un modelo de clasificación que se llama modelo bayesiano. La B es de Bayes o Bayes, no sé cómo se pronuncie correctamente. Y la N es de naive, que significa algo así como ingenuo. Es un modelo de clasificación bayesiana o bayesiana ingenua. Le mando aquí los valores de entrada y los valores conocidos de la salida. Le estoy diciendo, quiero que para estos datos
el modelo de clasificación identifique perfectamente esas etiquetas. Y aquí lo que me va a devolver es el modelo de clasificación ya entrenado, pues. Este comando hace la construcción del modelo y además ajusta los parámetros adecuados del modelo, es decir, entrena pues al sistema. Lo hace a través de un solo comando, una subrutina de MATLAB. En la sesión del día miércoles aprenderemos cómo funciona este método, la clasificación bayesiana. Bueno, aquí vean que rápido terminó y ya tenemos aquí en el objeto model nuestro sistema de clasificación. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, usarlo para clasificar algunos datos. A ver, mediante el comando predict, mediante el método predict de este modelo, yo ya puedo predecir para ciertos valores de entrada. Por ejemplo, le voy a decir qué pasa con una flor que mide 5, 3, 6 y 4. Quiero que me haga la predicción diciéndome a qué clase el modelo estima que pertenece ese dato. Vean, aquí me arroja el valor de 3. Quiere decir que a esa muestra en particular la está identificando como que pertenece a la tercera clase, que sería la de la especie virgínica. Ahora, voy a tomar un dato de los que estaban originalmente en la tabla para ver si lo clasifica correctamente. A ver, el primero de la tabla, el X1. Creo que es así, X. Este dato es 5.1, 3.5, 1.4 y 0.2. Le voy a pedir que lo clasifique. Entonces, a model.predict le voy a pasar el valor que teníamos ahí en la tabla. A ver qué cosa predice. Vean, predice que este dato pertenece a la clase número 1, que es la clase setosa, como que ocurre. O sea que está haciendo bien su trabajo con el dato que se usó para entrenar. Pero eso no debería extrañarnos. Por lo general, si uno toma un conjunto de datos para ajustar un modelo o para entrenar un modelo, resulta lógico que el modelo clasifique o prediga perfectamente bien lo que ocurre con los datos conocidos. Lo importante sería aquí que nosotros probáramos nuestro modelo para saber si logra predecir bien, pero para otros datos desconocidos. No tiene mucho sentido que yo lo ponga a prueba con datos que el modelo ya conocía, porque ya los utilizó para entrenar. Lo importante sería probarlo, testearlo con datos nuevos. Y bueno, eso lo vamos a ver también posteriormente en una sesión. Siempre los datos que se capturan al inicio, que se recolectan, se tienen que dividir en dos partes o en tres a veces. Unos datos para entrenamiento, otros datos para validación y al final también unos datos más para prueba, para test. Voy a darle aquí que calcule directamente para todos los valores de la entrada. Entonces, con model.predict, le voy a decir que para las X que tengo en el conjunto de entrenamiento, me calcule el valor de la salida. Ok, trate de ver a qué clase pertenece. Y la salida la voy a guardar en Y hat, Y con sombrero, ¿no? Y gorrito, dirían. Esto para distinguir la Y hat de la Y. Y es la etiqueta que ya sabemos que debe pertenecer a esa salida y Y hat es la que el modelo está calculando. Y luego necesitamos una manera de comparar si el valor predicho por el modelo corresponde al valor que debería producir como salida, al valor para el cual nosotros lo entrenamos. Eso se puede hacer con una matriz de confusión que MATLAB la puede obtener con el comando plot confusion. Aquí le mandamos y hat, nada más que creo que necesita tenerlos como datos categóricos, como clase, pues no como enteros, pues, sino como categorías. Entonces aquí le voy a poner que los tome como datos categóricos. Y nos genera, miren, esta salida.
que se llama matriz de confusión. Se usa únicamente en problemas de clasificación. La matriz de confusión nos muestra qué resultado produjo el clasificador al intentar predecir la verdadera clase a la que corresponde cada muestra. A ver, en esta celda de la posición 1,1 nos aparecen las muestras que pertenecían a la clase 1 y que fueron identificadas como que son de la clase 1. Vean que habían 50 muestras en la clase 1 y las 50 se identificaron como pertenecientes a esa clase. O sea, el algoritmo pudo reconocer sin ningún problema a todas las muestras de la primera clase. Ahora, veamos qué pasa con la segunda clase, que en el caso de las flores es la versicolor. 47 muestras pertenecían a la clase 2, perdón, de las muestras de la clase 2, 47 fueron correctamente clasificadas en la clase 2, pero 3 fueron erróneamente clasificadas en la clase 3. Es decir, aquí a 3 las clasificó mal. Y lo mismo pasa con las muestras de la clase 3, que hubieron 3 de ellas que las clasificó como pertenecientes a la clase 2. Eso quiere decir que de las 150 muestras que eran en total, que deberían haber aparecido todas en la diagonal principal, aquí hay 6 casos de clasificación errónea. Y contabilizando 6 de un total de 150, esto nos da aquí un 4% de error en total, o lo que sería una efectividad del 96%. Fíjense, puede parecer grande este valor. Está clasificando correctamente al 96% de las muestras. La verdad es que no es aquí tan grande, porque consideremos que aquí evaluamos el clasificador con las propias muestras de entrenamiento, con las propias muestras que le dimos para que aprendiera su modelo. Generalmente cuando se evalúa con las mismas muestras de entrenamiento, el resultado es muy alto, debería ser muy cercano al 100%. Aquí, ¿por qué no se obtuvo eso? Bueno, por varias cosas. Una, porque el dataset contiene a propósito unas muestras que son difíciles de clasificar. Y además, porque este modelo de clasificación, que es el modelo bayesiano ingenuo, el NB, no es de los mejores métodos para este tipo de problemas. Ya lo iremos mencionando con detalle. Por lo pronto, pues nada más les quería yo comentar ahí de que, bueno, siempre se hace esta secuencia de operaciones, pues, para todos los problemas que son. En la junta, por el estado Repito, hago el resumen así. La recolección de los datos. A ver si, gracias, Francisco. Primero la recolección de los datos, luego el preprocesamiento de los datos, después entrenamos el sistema para generar nuestro modelo de clasificación o de regresión, también puede ser, y finalmente testeamos o hacemos la prueba para saber qué tan bien se desempeña el sistema. Por último, lo que tendríamos que hacer es ese modelo de clasificación, exportarlo, hacer lo que llaman el deploy, a un sistema donde ya va a estar operando de forma en línea, ¿no? Lo podríamos exportar a una tarjeta de un microcontrolador, lo podríamos exportar para un programa que se ejecute en el escritorio de una computadora, lo podemos exportar para que se corra en la nube, como por medio de un acceso compartido. Bueno, hay muchas formas en que se puede hacer el deploy del modelo. Voy a concluir ya con esta parte, regreso rapidito a mi diapositiva. Aquí está resumido lo que sería el procedimiento para la clasificación. Tenemos 2 etapas. Primera es el entrenamiento, aquí lo que aparece como training, donde tenemos entradas que llevan una etiqueta. Se hace, dice aquí, la extracción de features, que no es más que la selección de las variables adecuadas para tomarse como entrada del algoritmo.
Y esas features son ya la variable X, pues, para nuestro algoritmo de aprendizaje. El algoritmo de aprendizaje lo que va a generar es un modelo. Y perdón acá que sea tan reiterativo, ¿no? Generalmente hablamos del Machine Learning como un método de diagnóstico, de control, que es basado en datos, no basado en modelos. Y aquí justamente estoy diciendo que lo que se genera es un modelo. Bueno, yo ya lo había comentado al inicio también. Acá lo importante es entender que sí hay modelo matemático, sí hay ecuaciones, pero estas ecuaciones no se derivan de aplicar principios físicos. Se derivan de hacer un análisis estadístico de las muestras, de las mediciones que tenemos disponibles en el entrenamiento. Bueno, ya una vez generado este modelo, pasamos a la etapa de predicción, que esta ya se puede ejecutar en línea, en donde se toman nuevas entradas, se hace la misma extracción de features, lo mismo que se hizo aquí en el entrenamiento se replica en cada nueva muestra. Y esas features se toman como entrada para el clasificador, el cual ya lo que va a determinar es la etiqueta o la salida a la que corresponde la muestra de entrada. Diferencia entre entrenamiento y predicción es que en el entrenamiento la etiqueta de la variable de salida es una entrada. En cambio, en la predicción la etiqueta es una salida. Ahora, con respecto a la regresión, la regresión también significa tomar features de entrada y calcular una salida. La diferencia es que ahora la salida no es categórica, la salida es un número real, es una variable que puede tomar valores en un intervalo continuo. Un ejemplo que hemos utilizado aquí en nuestro grupo es el cálculo de las presiones en los diferentes nodos de una red de distribución de agua. En este caso se tiene aquí un diagrama de una red didáctica, un modelo a escala de la red de la ciudad de Hanoi. Se colocan sensores de presión en los nodos 21, 27 y 12, son 3 nodos únicamente de la red, y con esas 3 mediciones se logra predecir la presión en los nodos restantes, desde luego con cierto nivel de incertidumbre, ¿no? Pero aquí lo que quiero comentar es que al ser un problema de regresión, no se trata de decir si la presión es alta, baja o media. No se trata de clasificar la presión de los nodos. Aquí de lo que se trata es de calcular el valor continuo de esa presión, que va a ser ahora un número real, ya no un número entero. En el ejemplo que se muestra aquí la gráfica, la presión fue calculada mediante un método que se llama regresión con procesos gaussianos, de la que vamos a hablar creo que el día jueves, y se basa en el uso de distribuciones de probabilidad para calcular la presión de cada nodo de la red en función de las presiones en los nodos adyacentes. Y mientras más cercano sea el nodo que aporta información, más confianza se tiene en esa presión. Mientras más alejado está el nodo, se va perdiendo confianza en los valores que pueden aportar. Al final de cuentas, cada nodo obtiene la información a partir de sus vecinos, pero confía más en los vecinos cercanos que en los vecinos que están más alejados. Igual, MATLAB tiene ya un comando, una subrutina para hacer todo esto. Pero ese sería el ejemplo que nosotros hemos aplicado a nuestro grupo para el caso de la regresión, el cálculo de las presiones en nodos de la red donde no tenemos sensores. Bueno, hay una gran variedad de técnicas de aprendizaje automático, dependiendo que si son de tipo supervisado o no supervisado. Aquí miren, en esta imagen que copié de la documentación de MATLAB, menciona por lo menos 5 de cada uno. Ahí tenemos 15 métodos. Y una de las primeras cosas que podríamos nosotros decir, bueno, ¿para qué tantos métodos? ¿Por qué no nada más aprendemos uno de clasificación, uno de regresión y uno de clustering? Aprendamos el mejor método. El método que resuelve mejor cada tipo de problema. Bueno, pues la mala noticia, como ya se pueden ustedes imaginar, es que no hay un mejor método. Cada método puede tener sus fortalezas,
sus debilidades dependiendo del tipo de problema que se está resolviendo, dependiendo del contexto. Por eso es que en los cursos de aprendizaje automático suele uno aprender todos esos, o por lo menos 3 o 4 de cada uno de esos tipos de aprendizaje. Eso los investigadores lo sintetizan en este teorema, el teorema NFL, el no free lunch, no sé cómo es, los que saben inglés. Es el teorema de qué sería que no hay almuerzo gratis, dicen. ¿A qué se refiere esto de que no hay almuerzo gratis? A que siempre que algo es más ventajoso que otra cosa en un aspecto, es desventajoso en otro. No sé, a ver, ustedes que se dedican al control, podría decir, no, pues yo soy muy bueno en control. Bueno, sí, pero no soy bueno bailando salsa, ¿no? O yo soy muy bueno escalando montañas. Sí, pero no eres bueno nadando. O sea, siempre cada algoritmo tendrá cierto tipo de aplicaciones en las que presenta un buen desempeño, pero otro tipo de aplicaciones en que el desempeño es malo. Y este teorema, que por cierto, no sé si es realmente un teorema, digo en el sentido estricto matemático, pero así le denominan, lo que nos dice es que si consideramos todos los tipos de problemas que hay, las diferentes situaciones o aplicaciones que le daríamos a un método, en promedio, todos los métodos se desempeñan igual. El performance promedio es el mismo. Ahí vean, el algoritmo A para ciertos datasets tiene un desempeño muy bueno, pero en otros el algoritmo A, que es el de color verde, tiene un desempeño muy malo, ¿no? Bastante menor que el promedio. En cambio, el algoritmo B no es tan bueno en algunas cosas, pero en general es bueno en todo. Y si promediamos todos los casos, pues están a la par. Entonces, a eso se refiere aquí el teorema de no almuerzo gratis, ¿no? Dice, si uno de los algoritmos se desempeña mejor que otro algoritmo en una clase de problemas, entonces este se desempeñará peor en otra clase. Si es bueno para una cosa, es malo para otra. Bueno, ahí puse una referencia de dónde pueden encontrar más sobre el teorema. Y el ratoncito ya lo identificó aquí, ¿verdad? En esa figura. Este es el flujo de trabajo en general para el aprendizaje automático, considerando tanto casos de clasificación como de regresión. Ya lo habíamos comentado. Primero, accesar y cargar los datos. Luego, preprocesarlos. Aplicarles cierta ganancia, normalizarlos, quitarles el ruido, etc. Luego, identificar o calcular cuáles van a ser las features, las características, las variables de entrada. Después, entrenar el modelo. Este entrenamiento puede ser un proceso iterativo, podemos estar haciendo ajustes hasta encontrar el mejor modelo y al final integrar todo eso en lo que se llama el modelo de producción, el cual, como comentaba, se va a exportar a donde uno quiera, ¿verdad? Puede exportarse a una tarjeta, por ejemplo, para estudiantes que de bajo presupuesto lo pueden grabar en un Arduino, lo pueden también exportar para que se ejecuten en una aplicación de escritorio o que se ejecute en la nube, ¿no? Afortunadamente MATLAB permite hacer todo eso. Bueno, este es un poco, suena como comercial. Aquí gracias a nuestros patrocinadores de Multion. Lo que se tiene aquí es una imagen de un reporte que se hace año con año de esta empresa de Gartner, donde ellos analizan las diferentes plataformas que hay para hacer aprendizaje automático y en general para hacer machine learning o lo que conocen como ciencia de datos, data science. En este análisis dividen las diferentes plataformas en cuadrantes y el cuadrante en donde todos quieren estar es el primer cuadrante en donde converge la habilidad para ejecutar los códigos, los algoritmos, con la completitud o la integralidad de la aplicación. En este cuadrante encontramos aquí a esta plataforma, la plataforma de MathWorks, que es la que
con la que nosotros vamos a trabajar en este curso. Por acá pueden encontrar otras soluciones como la de Google. Creo que esta de Google debe ser la de TensorFlow. Acá está la de IBM. Por acá está Anaconda, Altair y otras, ¿no? Bueno, los de MathWorks pueden presumir que están en el cuadrante de habilidad de ejecución y de completitud de la visión o de la integralidad de la solución. Están considerados como líderes, ¿no? Bueno, aquí hay algunos de los programas que uno puede desarrollar, algunos de ellos en línea, la certificación para tener la capacitación completa en este tipo de aplicaciones. Bueno, esto es aplicado no solo a Machine Learning, sino en general. Cualquier tipo de solución no es infalible. Y no puede ser la excepción las aplicaciones de Machine Learning. Si algo puede fallar, diría la ley de Murphy, en algún momento va a fallar. Aquí hay una captura de un reportaje sobre la transmisión de un partido de fútbol en donde un sistema de Machine Learning se encargaba de hacer el seguimiento del balón en la cancha. Ya ven que las cámaras generalmente enfocan la zona donde se desarrolla el juego en todo momento. Si el balón se mueve hacia el centro del campo, bueno, las cámaras apuntan hacia el centro del campo. Si se va hacia una portería, las cámaras apuntan hacia allá. Y no hay un humano generalmente manipulando esas cámaras, sino que todo lo hace un algoritmo. Entonces aquí el problema fue que el algoritmo, cuando identificó el balón en el campo de juego, lo confundió con la calva de uno de los árbitros, ¿no? Con la calva del árbitro asistente. Y ahí el reportaje dice que, bueno, los que vieron esa transmisión se pasaron la mayor parte del tiempo viendo la cabeza ahí del juez de línea. Entonces, si es, sobre todo en el caso de Machine Learning, que es una cuestión de probabilidades y de estadística, seguramente que algo puede fallar y justamente de lo que trataremos es de que falle lo menos posible, ¿no? O por lo menos de tener una medida de cuánto falla o cuán probable es que falle en un momento determinado. Algunas aplicaciones que nosotros le hemos dado a estos métodos es en la localización de fugas. Aquí es un sector de una red en Madrid. Los puntos rojos es donde colocamos sensores para medir las presiones y la estrellita de color azul es la ubicación donde se generó una fuga o se indujo una fuga. Las variables de entrada para nuestros algoritmos, es decir, la X, fueron las presiones de los 10 sensores y la variable de salida era el nodo de la red en donde estaba ocurriendo la fuga. Eso se abordó como un problema de clasificación. Esto es lo que teníamos recolectado previamente. Ahí está en forma de una hoja de Excel. Son las presiones de los sensores, la presión de la cabecera, el caudal de entrada de la red, entre otros. Y las variables de entrada, de hecho, no fueron directamente las presiones, sino los llamados residuales de presión. Mediante la solución del modelo hidráulico de la red, se calcularon las presiones en condiciones nominales, es decir, cuáles serían las presiones de cada nodo si no existiese fuga. Y luego esas presiones nominales se restaron de la presión actual para generar el residual de presión. Entonces, las variables de entrada realmente fueron los residuales de presión, no las presiones mismas. Aquí está el resultado, uno de los mejores resultados que obtuvimos. En color azul es donde ocurrió la fuga y la estrellita en color naranja donde la detectó nuestro algoritmo. Creo que son menos de 10 metros de distancia. Otra aplicación que hemos también hecho aquí en nuestro grupo de trabajo de Turix es la detección de fallas en un drone. Bueno, es detección y clasificación de las fallas. En este caso es que cuando un vehículo de este tipo no tripulado sufre algún desperfecto en alguna de sus hélices propulsoras, por ejemplo, se le rompe una hélice o se zafa, se le cae la hélice, entonces se desbalancea, pierde el control y puede ocurrir una catástrofe, ¿no? Entonces aquí se experimentó cortando diferentes
porciones de la hélice simulando que se rompía, y mediante esta plataforma de tipo giroscopio se obtuvieron las mediciones de las variables relevantes del dron, como son los valores de orientación, de inclinación, las aceleraciones, todo está capturado aquí a través de una tarjetita que se llama IMU, ¿verdad? Es la unidad de ¿qué? Medida inercial, algo así. Entonces los datos, finalmente lo que se hace es clasificarlos mediante estos algoritmos, KNN, SVM, PCA, en datos normales y datos con falla. Pero en caso de que hubiese falla en alguna de las propelas de las hélices, además se identificó cuál es el motor que estaba fallando, cuál es, de los 4 que tiene este vehículo, cuál es el que ocurrió la rotura de la hélice. Estos son los resultados que se obtuvieron. Aquí vemos que para el caso sin falla, logró identificar perfectamente todos los casos sin falla, y los casos con falla igual, con la única diferencia que a veces se confundió o no pudo reconocer adecuadamente en cuál de las hélices estaba presentándose la falla. Por ejemplo, algunas de la hélice 1, de la hélice 2, perdón, las identificó en la hélice 3, o de la hélice 3 las identificó en la hélice 4. En general, el nivel de efectividad de este sistema de detección y localización de fallas fue del 95% aproximadamente. Otra aplicación ahí referido por algunos de nuestros colegas, en este caso es de un profesor que tengo contacto de la India, compartimos algunas cosas a través de la plataforma de MathWorks, lo utilizó él en detección de COVID a través de unas imágenes que se toman de las radiografías de tórax. A partir de una base de datos de esas radiografías de personas sanas y personas que ya se conocían como infectadas de COVID, mediante una técnica llamada aprendizaje profundo, que es una red neuronal de varias capas, logró obtener pues una clasificación bastante aceptable de cuál caso era de COVID y cuál correspondía a una persona sana. Incluso hizo un trabajo posterior en las cuales no solamente detecta COVID y no COVID, sino que además también logra detectar algunos padecimientos de tipo neumonía que son causados por bacterias o causados por virus. Todo eso mediante el procesamiento de imágenes. Algunas otras aplicaciones, ahí por ejemplo BMW lo utiliza en detección de sobreviraje en sus vehículos. También esta otra empresa, Baker Hughes, lo utiliza para mantenimiento predictivo de equipos. De hecho, una gran cantidad de aplicaciones industriales del Machine Learning están en el mantenimiento predictivo. Es tan importante esta área de aplicación que justamente MathWorks tiene un toolbox especializado en el mantenimiento predictivo a través de Machine Learning. Y bueno, ya para ir cerrando con esta parte, nada más comentar que de vez en cuando en Machine Learning vamos a escuchar la palabra de Deep Learning. Deep Learning o aprendizaje profundo es una forma de aprendizaje automático basado en redes neuronales que simplifica un poco el proceso de la regresión y de la clasificación. ¿Cómo lo simplifica? Bueno, lo simplifica por el hecho de que no se requiere la extracción de features al inicio o en la entrada del sistema, porque la propia red neuronal se encarga de identificar cuál es la combinación de features que produce el mejor resultado. Digamos que a un sistema de machine learning basado en red neuronal de varias capas, a un sistema de deep learning, directamente le puedo alimentar con las imágenes tal cual son tomadas por una cámara, y luego el sistema es capaz de identificar patrones en esa imagen. Por ejemplo, así hicieron la detección de COVID, así son los sistemas que reconocen, por ejemplo, rostros de personas, o hay aplicaciones que, por ejemplo, si vas a entrar a un lugar, te toman una fotografía del rostro y el sistema determina si llevas o no llevas una mascarilla, un cubrebocas, pues, para saber si te deben dar acceso o no al lugar. Todas estas pueden hacer directamente el reconocimiento a partir de la imagen sin requerir la extracción de features. El otro que, bueno, ojalá en algún momento posterior, en otro curso podamos abordar de él, es el Reinforcement Learning,
porque sé que a muchos de ustedes que se inscribieron a estos cursos les sería de interés, debido a que las aplicaciones del aprendizaje reforzado van directamente al control. En este caso, el algoritmo lo que hace es aprender una serie de acciones denominadas políticas a partir de la observación del sistema y todo lo que interactúa con el sistema, a lo cual se le conoce como el ambiente. Entonces, el sistema lo que hace es determinar cuál es la política más adecuada, cuáles son las acciones que tienen que generarse sobre el sistema para que se mejore o se maximice un grado de recompensa. La recompensa en el caso de los sistemas de control es la disminución del error de control. En la medida que el error de control va disminuyendo, el sistema recibe una recompensa más grande hasta que a la larga termina por corregir completamente el error, o por lo menos eso debería ser en el caso ideal. Aplicaciones que conocemos bastante por el internet sobre todo, son las de hacer caminar a un robot bípedo, ¿no? O no sé si todos ustedes vieron la demostración que hicieron los de Boston Dynamics, de los robots bailando una canción, creo que fue en Navidad. Bueno, todos esos robots con patas han sido entrenados en su mayoría mediante este tipo de técnicas, el aprendizaje reforzado. Y bueno, hasta ahí terminaría con esta primera parte de la presentación. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero bueno, antes me gustaría escucharlos. Buenos días. ¿Aló? Adelante, les escucho. Gracias. Buenos días, doctores. ¿Cómo están? Una pregunta. En el caso de las aplicaciones que se ha hecho en detección de fugas, la precisión con que hace la detección y la localización de la fuga es satisfactoria con respecto a los otros métodos usualmente que se están utilizando para estas técnicas. Bueno, de acuerdo al uso estricto del término localización de fuga, no es realmente una localización lo que hacemos, sino a veces le llamamos nosotros una prelocalización o una detección. Consiste esto en identificar algún nodo más o menos cercano al punto de fuga, porque la localización precisa de la fuga generalmente la hace la empresa, los operadores de la empresa del agua mediante instrumentos especializados, ¿no? Instrumentos de campo, geófonos, correladores de ruido. Pero la salida de nuestros algoritmos lo que da es un punto cercano a la fuga, de tal manera que partiendo de esa posición, en poco tiempo los operarios logren llegar a donde está realmente la fuga y no tengan que escanear, digamos, una región muy amplia. Entonces, básicamente es como encontrar un hotspot, una región pequeña en donde la fuga está, pero el algoritmo no encuentra exactamente la posición de la fuga, sino únicamente delimita una región. Esto, bueno, es lógico pensar porque no disponemos en las redes de mucha instrumentación. Quizás se pudiese llegar a un nivel de mayor precisión si tuviéramos un sensor en cada nodo de la red, pero, por ejemplo, en una red de 1000 nodos, si acaso podemos encontrar 5 sensores cuando mucho, y con eso, pues la verdad es que no se puede llegar a un nivel de precisión muy alto, sobre todo porque hay incertidumbre en algunas variables y la más importante de ellas es el consumo de los usuarios. Lo que determina la incertidumbre realmente con la que nos aproximamos al punto real de la fuga es que también conocemos el consumo de cada usuario, el consumo de cada nodo, digamos, de la red. Y en las pruebas que nosotros hemos hecho, depende nada más del historial de consumo o de la facturación que tuvo en los días previos. No tenemos un sensor que esté monitoreando cuánto consume cada usuario de la red. Por eso, en la medida que haya incertidumbre en ese consumo del usuario, es al menos esa incertidumbre la que siempre vamos a tener en la ubicación real de la fuga. Sí, no hay forma de saber si las presiones en un nodo disminuyeron
debido a que hay realmente una fuga o debido a que un usuario, no sé, tiene una fiesta en su casa y que por eso está consumiendo más agua. Siempre existe ese nivel de incertidumbre. Típicamente a lo que hemos llegado, en el caso de las pruebas que hicimos con las redes de Madrid y Barcelona, son en los mejores casos en el orden de los 100 metros de distancia, pero son redes también extensas, ¿no? Y el que les mostré, que es como de 10 metros, es el que, bueno, usamos para presumir, ¿verdad? Porque fue realmente nuestro mejor resultado que obtuvimos, pero típicamente andaba en los 100 metros de diferencia entre la posición real de la fuga y la posición donde la detectamos. Muchas gracias, doctor. ¿Algún otro comentario? Yo tengo una pequeña pregunta, doctor. En el caso de la aplicación que se utilizó para detectar, según la radiografía, el COVID, ¿MATLAB ya cuenta con algún toolbox o algún servicio integrado de visión artificial o se requiere usar de programas externos? Sí, no, ya MATLAB tiene todo. De hecho, lo vamos a comentar un poco más adelante. De hecho, MATLAB tiene incluso unas redes neuronales profundas ya preentrenadas. De tal manera que en las aplicaciones reales lo que se hace es tomar algunas de las capas de esa red que ya está preentrenada y solamente ajustar unas cuantas capas, las últimas por lo general, para que se adapte al problema especial que vamos a resolver. Por ejemplo, si es un problema de clasificación de manzanas, en manzanas podridas y manzanas buenas para la venta, y nada más quitamos 2, 3 capitas de la red neuronal y dejamos como está todo lo demás. Y nada más hacemos como que el entrenamiento de esa última parte. Si va a clasificar entre gatos, leopardos y pumas, entonces igual quitamos nada más las últimas capas y tomamos la parte, digamos, el núcleo de la red ya se toma así como están disponibles en internet. Hay varias de esas redes preentrenadas. Entonces, digo eso sobre todo porque si quisiéramos entrenar la red completa desde cero, requeriría, en el caso de las imágenes que se hacen por Deep Learning, muchísimas muestras. Necesitaríamos miles o millones de imágenes para que lograra llegar a un buen nivel de entrenamiento. Manteniendo las primeras capas o a veces se retienen también algunas de las últimas y solamente ajustando 2 o 3 capas de la red se puede llegar a una convergencia mucho más rápida con menor número de muestras. Pero sí, ya están disponibles ahí tanto en MathWorks como en la plataforma de Google también ya están esas redes para cederlas de forma gratuita. Buenos días, Alberto. Buenos días, Anderson. Una pregunta. En el esquema que estabas mostrando de detección de regresión que colocaste un diagrama de nodos que tenía 3 entradas, en ese precisamente, mencionabas, por ejemplo, que se hace un problema de regresión para obtener cuál es la presión en cada uno de esos nodos. Pero, o sea que se construye un modelo por cada uno de los nodos internos del esquema, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para los nodos más internos, lo que va a necesitar es que los modelos anteriores vayan calculando su salida, ¿cierto? Porque van a tener su salida. O sea, que es como... Sí, correcto. Sería como un problema anidado, o sea, un modelo dentro de un modelo. Sí. Esa es la manera como resuelven ese problema ahí. Sí, en realidad hay dos formas en el caso de estas regresiones para calcular las presiones nodales. Lo abordamos de dos formas diferentes. Una es que de los sensores que se tienen, en este caso en los 3 nodos color naranja, para los demás nodos se mide la distancia a la que se encuentra. No la distancia euclidiana, sino una especie de distancia que le llamamos distancia hidráulica, que tiene que ver con la longitud de la tubería, su diámetro. Y entonces, cada uno de esos nodos se computa su valor en función de esas distancias, en función de qué tan lejana está cada nodo de presión conocida mediante el modelo probabilístico, que es un modelo gaussiano, se hace la estimación de la presión.
La otra aproximación es que se tomen directamente como las features de presión directamente como variables, sin tomar en cuenta las longitudes o las distancias. Eso es lo que se hizo a través de lo que conocemos como regresión con procesos gaussianos. El otro que mencionaba que toma en cuenta la distancia es más bien cercano a lo que manejan en geoestadística, cuando tienen que mapear, por ejemplo, un yacimiento mineral. Por ejemplo, un yacimiento de petróleo, pues no se puede excavar en cada punto, sino que se excava en ciertas posiciones y luego mediante un modelo matemático se estima cuánto petróleo puede haber en cada punto. En geoestadística le llaman a ese método kriging. En realidad están muy relacionados el kriging con la regresión de procesos gaussianos, pero en el caso de la regresión con procesos gaussianos sí se hizo un modelo por cada nodo. Cada modelo funciona como si fuese un sensor virtual instalado en esa posición. Cuando nos llegan nuevas mediciones de los 3 sensores en color naranja, evaluamos cada uno de los modelos de cada nodo para encontrar su presión correspondiente. Es, digamos, 28 creo son sensores virtuales que se construyeron, o sensores de software. No sé cuál sea la terminología adecuada. O sea que va aumentando la cantidad de características de entrada por cada nodo más interno. Sí, en este caso cada uno de los nodos es función de los 3 nodos conocidos. Por ejemplo, el nodo 22 es una función gaussiana de los nodos 21, 27 y 12. El siguiente nodo, el 23, también es una función gaussiana de 21, 27 y 12, pero es una función diferente porque se encuentra a distinta longitud. Digamos que la función se sintoniza para cada uno de los nodos individuales, se parametriza. Tiene distintos parámetros para cada nodo. Ah, pero no entraría, digamos, el nodo 22 a ser una característica de ese nuevo nodo. No. Ya. Digamos que el nodo 22 es una variable de salida que se obtiene a partir de 21, 27 y 12 en este caso. Listo, y Alberto, gracias. Sí, así es. No, al contrario, gracias a